Mis queridos hermanos, ya habiendo hecho la oración, queremos otra vez dar las gracias a los que estamos aquí. Y nosotros estamos estudiando para aquellos nuevos un hermoso libro de un pastor adventista de origen brasilero, pero que ha escrito un libro hermoso, ¿sí? Y este libro se llama, lo voy a mostrar acá en tapa, El perfil de la crisis venidera. Este libro, en cada link de las reuniones que se suben en el canal de YouTube, yo puse un link para que se lo pueda descargar el que quiera, ¿sí? En PDF, por supuesto. El perfil de la crisis venidera es un libro que nos habla en manera cronológica, según la luz que Dios ha dado a su pueblo, para que podamos entender todos los acontecimientos que vienen y no ser hallados, como decimos nosotros, dormidos. Hoy tenemos el tema la ley dominical o la ley universal del domingo como día de reposo. Y este es un tema que siempre ha traído y va a traer hasta el último día controversia, porque unos ponen fecha, el otro no pone fecha, en fin. La sierva del Señor dice en Testimonio 7, y leo, página 38 del libro, la sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama y cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará. Acá es donde esta sustitución sea universal, una norma en todo el mundo, comenzaremos a vivir lo que hoy todavía no tenemos idea, que es el día de la ira de Dios. ¿Qué significa el tema este de la sustitución? Es una palabra que pueda prestarse a cierta interpretación, pero la Biblia presenta un caso también de Babilonia, en el libro de Daniel, donde se produjo una sustitución. Y eso también desencadenó en la caída de Babilonia. Si nosotros miramos el libro de Daniel, capítulo 5, vamos a buscarlo brevemente, lo vamos a leer. Muchas gracias. Y nos habla ahí sobre la escritura en la pared. Leo del versículo 1 en adelante y dice así. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalonado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Esta situación a nosotros nos hace ver que este rey sustituyó lo sagrado por lo profano, o convirtió algo que era de uso exclusivo para uso divino en algo uso común para profanarlo. Nosotros sabemos que en el relato bíblico encontramos cosas santas, los elementos del santuario, la lámpara, la mesa, el altar de bronce, ni hablar obviamente de en el lugar santísimo el arca del pacto y los elementos que contenían, todo era santo. Debía estar en su lugar y ser gestionado, administrado solamente por gente santa. Estaba separado para uso divino. Y Dios también tiene personas que son separadas para uso divino, que es el término de santidad.
los santos de Dios. Los profetas fueron hombres santos, las mujeres usadas por Dios fueron mujeres santas. Dios separó tiempo, es tiempo santo. El sábado es un tiempo que Dios ha separado de todos los demás días para que el hombre lo dedique solo a Dios. Y en esta oportunidad, lo profano, lo común, que es el domingo, o viernes, o miércoles, o lunes, o el día que fuere, Estados Unidos lo convierte en día santo o día obligatorio para que nosotros podamos reencontrarnos con Dios en el día equivocado. Lo que le pasó acá después en el capítulo 5 a Belsasar fue su declive, fue la gota que colmó el vaso. ¿Por qué? No vamos a leer todo el capítulo que es largo, pero después comienza que al rey le entró pánico, terror. Menciona que sus rodillas se batían, se le aflojó el muslo, o como decimos, se fue del baño, encima, delante de todos, ¿sí? Y él propuso que cualquiera que le ofreciera una explicación, tradujera lo que estaba escrito en la Biblia, él lo colmaría de honores y dinero. Y nadie podía hacerlo hasta que alguien se le acercó y le dijo, rey, tú sabes que en los días de tus padres hubo un joven que tenía el espíritu de los dioses y él podía interpretar sueños. Él lo hizo con tu padre, con el gran Nabucodonosor, y lo mandó a traer. Y ya obviamente no tenía 17, 18 años Daniel, ya tenía 87, 88 aproximadamente, porque era el fin del reinado, el fin de los 70 años. Era un hombre ya mayor, anciano. Y vino. Y Daniel le dice, mira, rey, yo no quiero nada lo tuyo. Si tú vas a dar recompensa, dáselas a otro. Pero yo te voy a mostrar lo que dice esa escritura. Y le dicta una sentencia que había sido pesado en balanza y había sido hallado falto. ¿Por qué? Esto sí lo quisiera leer. En el versículo 17 del capítulo 5 dice, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y de tu recompensa, da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y dice así, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería, mataba, y a quien quería, daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería, humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos montañeses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Escuchen. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Belsasar conocía exactamente el origen de esos vasos. Y él conocía perfectamente lo que había sucedido con su padre. Y él, conociendo todo eso, igualmente hizo traer. Mis queridos hermanos, los Estados Unidos, si hay algún país que sabe del mensaje de los tres ángeles y el mensaje del sábado, es una nación que se llama los Estados Unidos de Norteamérica. No hay un país que se haya predicado más el Evangelio desde los comienzos que los Estados Unidos, por lejos de cualquier otro. Todos los hoy catolizados políticos conocen la historia de la iglesia adventista de una u otra forma. La iglesia adventista ha recibido las visiones de la sierva del Señor en ese país. Y este mensaje ha sido exportado de Estados Unidos a todo el mundo. No es una nación ingenua o una nación que, es que no se dio cuenta, supongamos,
Donald Trump. A él lo engañaron. Él está haciendo algo que no sabía. No, no. Se va a repetir esta misma historia. Toda esa comitiva, toda esa legión de dominicales, legisladores, gobernadores, senadores, representantes, etcétera, que se van a aliar para levantar un falso monumento, lo saben, saben lo que se viene, pero avanzan igual. Y esa, como Belsasar, fue la medida que colmó la maldad de ese reino. Y la medida que va a colmar la maldad de los Estados Unidos será la imposición de un día falso, espurio, ¿sí? Un día común a la gente. Si antes Nabucodonosor levantó una estatua y obligó a todos a que se arrodillen, ahora Estados Unidos va a levantar ese monumento también y querrá obligar a todos a que se arrodillen. ¿Será por interés de seguridad nacional? No lo sabemos. Siempre habrá una excusa o un motivo valedero para ellos. Pero en el cielo será contado traición, alta traición. Y es ahí donde comenzará el momento de la ira del Señor. Continúo leyendo. La sustitución de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Cuando esta sustitución se haga universal, Dios se manifestará. El pie de página dice, las declaraciones anteriores hacen evidencia que lo que comienza como un movimiento de agitación en favor de la ley dominical en los Estados Unidos culmina en una ley universal que decreta el carácter sagrado del domingo. Todas las naciones se unen para colocar el domingo en lugar del día de reposo bíblico. Esto ocurre poco antes del final del tiempo de gracia. El decreto de muerte, que también es universal y es promulgado después del fin del tiempo de gracia, al parecer se basa en la ley universal que instituyó el falso día de reposo en lugar del verdadero. Hay una agitación social en los Estados Unidos que se va a aproximar. Lo dijimos la última reunión, no esperemos levantarnos un día y encontrarnos con que, uy, ahora tenemos ley dominical. Ni tampoco esperemos que venga, no vamos a decir Francisco porque ya no está. León XIV y debajo del brazo en una carpeta le entregue al presidente de turno de Estados Unidos, tome, acá tienen, hagan esto. No, no va a ser así. Primero va a haber una agitación social. La hermana White vio ese escenario en visión. Y esa agitación social irá preparando el terreno en las mentes de los ciudadanos de esa sociedad para que vayan sabiendo que se viene. Van a empezar a haber debates públicos sobre si es realmente válido o no. Ese tiempo, en mi humilde opinión, y acepto cualquier opinión que quieran aportar, va a comenzar el juicio para la iglesia adventista. Recuerden que el juicio comienza por Jerusalén, y especialmente por los pastores, y desde el más encumbrado, desde Ayrton Kohler para abajo, son los primeros en la fila, porque ellos tienen toda la luz que un siervo del Altísimo debe tener. Y cuando el juicio comience por casa, estamos todos nosotros. Es la última oportunidad de poder acomodar nuestras vidas, la última de la última, para hacer las paces con Dios, porque esos eventos comenzarán a suceder en forma escalonada, en cascada, rápidamente. El pie de página que dice siguiente, la declaración que sigue aclara cuándo Dios se levantará para castigar a los impíos por haber invalidado su ley. Cuando los impíos hayan llenado su copa de iniquidad, en otras palabras, cuando concluya el tiempo de gracia, entonces el Señor se levantará de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra.
El soberano supremo del universo se manifestará a los hombres que han invalidado su ley, para hacerles ver que su autoridad se mantendrá. El Señor no derrama inmediatamente las plagas después que las naciones se unen para invalidar su ley. Espera durante un breve periodo, aún después del fin del tiempo de gracia. Este es un evento que lo voy a comentar después, al final del otro párrafo, porque tiene que ver con que la ley dominical, la hermana Javi lo explica, solo el mundo entra en convulsión, especialmente la sociedad norteamericana, por el descontrol de la naturaleza, terremoto, incendio, llamémosle tornados, o sea, la naturaleza se desboca, causa mucha destrucción y eso produce una anarquía en la sociedad. Y esa sociedad anárquica, que donde ya comienza el vandalismo, ustedes saben que Estados Unidos se caracteriza porque es una sociedad que tiene algo que las demás sociedades no lo tienen. Tienen permiso de portar armas, todos, aquel que pueda tener ese permiso, tanto en su casa como en la vía pública. Y una persona armada y furiosa, doblemente peligrosa. Y esta sociedad comienza a pedir y sale la ley dominical y, para todo, se detiene. ¿Vieron? ¿Vieron? La ley dominical funcionó. ¿Se dan cuenta? Dios ahora nos está perdonando. Dios está permitiendo que esta ley dominical de nuevo traiga la paz que tanto nosotros buscamos. Ese es el periodo, ya en la ley dominical, de calma. Y es ahí donde baja el Espíritu Santo, la lluvia tardía, y los siervos del Altísimo, que ya fueron zarandeados, que ya fueron juzgados y ya fueron sellados, salen a predicar con gran poder la última amonestación, porque estamos a pocos días, quizás escasas semanas, del fin de la gracia. Y todo el mundo conoce el mensaje de los tres ángeles. No hay lugar en el planeta que no se haya de escuchar ese mensaje. Y comienza de nuevo otra vez la tormenta. Continúo. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por encima de las leyes de Dios, cuando los poderes de este mundo procuren forzar a los hombres a que guarden el primer día de la semana, sabremos que ha llegado el tiempo cuando Dios intervendrá. Se levantará en su majestad y sacudirá la tierra en forma terrible. Dios lleva cuenta de las naciones. A través de todos los siglos de la historia de este mundo, los malhechores han estado acarreando sobre sí ira para el día de la ira. Y cuando el tiempo se cumpla plenamente, cuando la iniquidad haya alcanzado el límite establecido por la misericordia de Dios, su paciencia se agotará. Mis hermanos, nosotros no conocemos, la humanidad no conoce el día de la ira. Todavía nosotros vivimos bajo el día de la gracia, el día del perdón y de la misericordia. El día de la ira es algo que nosotros como raza caída no hemos llegado a conocer como lo describe Juan. Hubo episodios en que sí, tanto a nivel universal, a nivel de estados y a nivel de personas, que se terminó la gracia en vida a las personas. Noé, Dios lo puso en un arca y los demás estaban todos vivos. Y pasaron 7 días y ellos ya estaban perdidos. Perdidos no solamente porque no pudieron salvarse del diluvio, se perdieron eternamente. No quisieron escuchar. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, las ciudades aledañas, Israel mismo tuvo su tiempo de gracia. Hubo personas que también tuvieron su tiempo de gracia en vida en la Biblia, Saúl, Judas, entre otros, y dejaron pasar ese día. Pero ahora viene una manifestación de la ira de Dios con el planeta completamente, de manera universal.
Y ese día de la ira se aproxima pronto. ¿Por qué? Porque se llegó a la medida de la maldad del hombre. Y Dios tiene, según nosotros vemos en Apocalipsis 6:4 y Apocalipsis 7:2, los que conocemos la medida de las almas que están debajo del altar. Cuando las almas le preguntan, ¿sí?, de manera figurada, Señor, Señor, ¿hasta cuándo van a seguir muriendo los hijos obedientes, tus siervos? Y Dios le dice, tranquilo, hay un número que se tiene que completar. Ustedes sigan descansando, ya tienen sus vestiduras blancas, tienen la promesa. Y ese número todavía de los mártires no se ha completado. Esa es la medida del cielo. Se completará ahora cuando comience este desorden de la ley dominical y el martirio. Muchos tienen que morir. Es una medida. Y la segunda medida es la de los sellados. La hermana Joy vio que un ángel llega al santuario y le dice a Jesús, Señor, ya están sellados todos los hijos tuyos. Y ahí donde termina de lanzar Jesús en el lugar santísimo como sumo sacerdote del incensario. Dice, se terminó. Y se llenó de humo. Y Jesús sale del santuario. Ya no hay perdón, gracia. Ahora comienza el ministerio de la ira de Dios con la plaga. Cuando las cifras acumuladas en el registro celestial lleguen al nivel que indique que la suma de la transgresión se completó, vendrá la ira sin mezcla de misericordia y entonces se comprenderá lo terrible que ha sido haber agotado la paciencia divina. La crisis culminará cuando las naciones se unan para invalidar la ley de Dios. Es en la crisis cuando se revela el carácter. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia. Nosotros entendemos que cuando nuestro Señor Jesús dio digamos, el sermón de las profecías de Mateo 24, ustedes saben que Mateo no escribió capítulos, él escribió. La división de capítulos y versículos viene en la Edad Media. Pero Jesús habla lo que hoy conocemos como Mateo 25. De Mateo 24 es de las puertas de la iglesia para afuera, lo que va a suceder en el mundo. Pero de las puertas de la iglesia para adentro es Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la parábola de los cabritos y las ovejas. La diferencia que va a existir en ese tiempo dentro de la iglesia. Y es ahí donde nosotros entendemos que hoy nosotros estamos bajo el tiempo de la gracia, hoy estamos en llamémosle la cúspide del estado de la Odisea. Aunque creo que debe todavía la iglesia dar pasos aún más temerarios, porque la iglesia también tiene su medida. La hermana Juan menciona que hay una medida que la iglesia debe pasar. Ella menciona que vio en visiones 3 elementos que hasta el día de hoy podemos comprobar 2. Personalmente he visto 2. Ella habla de 3 situaciones. Se escribirían libros de otra naturaleza. Habría pastores que defenderían el espiritismo, habiendo dicho que tienen visiones, y defenderían el domingo. Y habría personas que tendrían visiones también de muertos, familiares, que le han dicho desde púlpitos adventistas que no es para preocuparse demasiado. Las 2 primeras ya las hemos presenciado. Todavía este servidor no ha escuchado a pastores sobre la tercera visión que la hermana dijo.
pero ya dos están cumplidas. Se están escribiendo y se han escrito ya desde décadas libros que no son de orientación ni bíblica ni adventista, pero se venden dentro de la iglesia adventista. Se publican y se escriben por autores adventistas. Y eso ya lo conocemos. Y pastores que defienden el domingo, ya lo conocemos también, ¿no? Defendiendo a la iglesia romana, a la iglesia popular, ya lo conocemos. Pero lo otro no. Fíjense que ya estamos tan cerca que en cualquier momento puede aparecer la siguiente o la tercera fase de esa apostasía que la hermana Juárez le llama dentro de la iglesia. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando afuera a los impíos, pero por espacio de 7 días, el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. Así, dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre. Inadvertida como ladrón de medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables. Mira, hermano, si hay alguien que tiene mayor luz en este mundo sobre este mensaje, es la iglesia adventista, nuestra querida, queridísima iglesia adventista. Dios levantó a este pueblo para que tuviera los verdaderos oráculos del cielo para pregonarlo al mundo. Y no hay otra iglesia que predique este mensaje. Todos predicarán paz y seguridad, paz y amor. Ese es el mensaje del siglo XXI. Pero Dios no quiere que se predique paz y seguridad. Dios manda que prediquemos, viene un juicio. Este mundo va a ser juzgado pronto. Y tú, y tú, y tú, y nosotros estamos en ese juicio. Debemos prepararnos. Debemos apartarnos de lo inmundo, de lo malo, del pecado, y santificar nuestras vidas porque pasaremos ese juicio delante del Señor. Nuestros nombres pasarán delante de Él. Y la maldad de Babilonia llegará a tal fin que se terminará, obviamente, el día de la gracia. Ese es nuestro mensaje. Ese es, mi querido hermano, mi querida hermana, es tu mensaje que el Señor te ha puesto a ti como responsable para que en tu alrededor tú seas un testimonio de ese mensaje, para que nosotros seamos testimonio de ese mensaje. No tenemos otro mensaje, no busquemos otro mensaje. Dios viene a arreglar cuenta con este mundo que cada vez está peor. Y ese mensaje es de preparación. Nuestro eslogan adventista de siempre, de décadas, es Cristo viene, prepárate. Por eso el Señor ha levantado este pueblo. No tenemos otra finalidad. No la busquemos, no existe. Por eso el Señor desea que cada uno tome conciencia del tiempo en que vivimos. Y humildemente nosotros estamos estudiando este libro para llevar a la iglesia, a nosotros en primer lugar, porque nosotros somos iglesia, a un verdadero arrepentimiento. De verdad, que nosotros podamos tener un reavivamiento espiritual guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Y que sea poderoso. Y ese reavivamiento de nuestro estado casi moribundo a tener vida de nuevo, nos lleve obviamente a una reforma, cambiar hábitos, cambiar actitudes, cambiar nuestros quehacer diario para consagrar nuestro tiempo, nuestro talento, nuestra influencia, nuestros recursos y ponerlo en el altar del Señor.
Esa es la finalidad del estudio de este libro. El pie de página dice así, el último. Al parecer se producirá un momento de calma universal después de la institución del domingo en lugar del sábado, lo que dijimos hace rato. Porque cuando termine el tiempo de gracia, los hombres estarán plantando y edificando, comiendo y bebiendo. Es durante este periodo de calma, pero antes del fin del tiempo de gracia, que triunfa el mensaje del tercer ángel con el poder adicional de la lluvia tardía. Todavía estamos a las vísperas del final del tiempo de gracia. Ya viene la lluvia tardía, el poder del cielo que se alía, se junta, ¿sí? Con los siervos del Altísimo. Y ahora ellos no salen en su nombre, sino salen en el poder de Dios. Y se termina de dar este mensaje. Los impíos atribuyen esta calma al hecho de que finalmente y en forma universal han establecido el domingo en lugar del sábado, pero en realidad la calma se debe a que los ángeles restringen los vientos de las dificultades. El pueblo de Dios ve esto como una oportunidad para proclamar la amonestación final. Un decreto de muerte universal. Ustedes saben que hubo un decreto, bueno, ustedes sí lo saben, un decreto universal para el pueblo de Israel en la antigüedad. Eso está en el libro de Esther. La hermana White toma el tipo de Esther, ¿sí? Usted sabe, ¿no? Capítulo 3 en adelante. No lo vamos a leer porque es mucha lectura, pero en la experiencia de Esther, donde estaba el rey Asuero, estaba ella, porque la reina Basti lo desechó, en fin, conocemos esa historia. Mardoqueo, el tío de Esther, y Amán, enemigo acérrimo del pueblo de Dios. Y se trama un día para exterminar a ese pueblo. Y sin embargo, el decreto mismo termina con Amán. Él mismo preparó una horca y él mismo fue colgado en esa horca. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Hace un tiempo atrás, una hermana que apreciamos mucho nos llama, nos visitó acá, nos llama y me dice, hermano Gerardo, yo, no, yo quisiera ir a donde están ustedes en León, quedarme, pero León no tiene montañas. Y como no tiene montaña, yo no voy a ir para allá porque la hermana Juárez dice que tendremos que ir a las montañas. Y como en León no hay montaña, entonces yo ahí no tengo nada que hacer. Yo, así como ustedes, ¿no? Me reí. Este, hay diferentes maneras, ¿no? De uno interpretar su forma o su experiencia de vivir en los tiempos del fin, ¿no? Acá es todo plano, o sea, todo meseta, ¿no? Llanura, todo plano. Aunque acá a 40 kilómetros hay montañas. Está la montaña de León, que divide en Asturias, o sea, la otra provincia la separa montaña. Y montañas de acá se ven las montañas nevadas, pero están lejos. Pero dijo, no, 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 yo estuve allá y yo no vi montaña. Y el Señor dijo que tenemos que escapar a las montañas. Cuestión, la forma de que nosotros interpretemos la escatología, los eventos del fin, va a condicionar también nuestra percepción de seguridad, porque a veces nos literalizamos tanto que perdemos de vista el sentido real, original de las cosas, ¿no? Bien, los ángeles les proveían de comida y agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed. Nosotros los tres acá, el hermano José Antonio, mi querida esposa y este servidor, hemos hablado mucho sobre el tema. Y, y nosotros tenemos, si la palabra, creemos que la palabra de Dios se va a cumplir pronto, tenemos los días contados aquí. Porque todo lo que estamos haciendo ahora es no hasta la segunda venida, es hasta el fin de la gracia. Porque el Espíritu Santo, si hemos hallado gracia en su presencia, nos dirá, señores, a correr.
ahora me encargo yo de ustedes y los ángeles. Y cada uno de nosotros, donde estemos, si hemos logrado esa santidad requerida por el cielo, seremos tenidos por dignos de ser sellados y también preparados para el día de la ira, escapando de gente que querrá aniquilarnos. Pero nosotros no tenemos que tener ninguna provisión o ninguna seguridad material. Vamos a depender íntegramente y absolutamente de la voluntad de Dios. Hasta nuestro pan y nuestra agua estarán seguras en medio de la hambruna devastadora que va a caer con las plagas. No se nos promete a nosotros la cajita feliz de McDonald's, ¿eh? Ni se nos promete a nosotros la Coca-Cola extra. La hermana Juan menciona una porción de comida de pan para un día y agua, para ese día. Ni siquiera vamos a poder acumular. ¿Y cuánto es lo que a nosotros nos necesitamos por día? Tú cierras el puño, según estudios, y el tamaño de volumen de tu puño es lo que tu estómago necesita de alimento cada día. Eso es lo que el Señor nos va a proveer. Mientras los demás estarán canibalizándose para poder sobrevivir. Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto del que repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual le ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Acá se habla de una persona, o sea, se habla de un edicto de muerte. Estuve leyendo a diferentes autores, pastores adventistas que escribían libros, y hay un pastor que propone que hay dos decretos de muerte. El que conocemos, el tiempo de angustia de Jacob, pero en el tiempo de la gracia también hay un decreto de muerte porque hay muchos mártires. Y ese decreto de muerte, que no es tan anunciado como el otro, pero va a permitir a la gente que se les mate y ellos no habrá ley para ellos, no habrá castigo. La ira del hombre se despertará. En la página 376 de Profetas y Reyes, la sierva del Señor dice, la ira del hombre se despertará en forma especial contra aquellos que santifican el sábado del cuarto mandamiento, y al fin un decreto universal los denunciará como merecedores de muerte. ¿Alguien ha estado alguna vez en el patíbulo o como dicen en el callejón de la muerte o esperando un decreto de muerte? Y yo creo que ninguno de acá, ¿no? Por supuesto. Pero aquellos fieles de Dios tienen asegurado que se les condenará a muerte en ausencia. Se los juzgará en juzgado, que si no se adaptan a la nueva legislación dominical, el pueblo tiene la autoridad de exterminarlos. Eso es el destino de lo que Satanás quiere para nosotros. Nosotros nos estamos preparando como personas en nuestros caracteres para soportar esa presión. Recuerdo hace muchos años, cuando acá con mi hermano Carlos salíamos a repartir volantes en la iglesia de Ramos Mejía o la iglesia de Morón, en Buenos Aires, ¿no? La iglesia de Libertad, varias iglesias donde estuvimos miembros, salíamos a repartir y lo único que nos molestaba, lo que nos impedía repartir volantes eran los perros. Íbamos a los lugares que habían, era Villa Perro era donde íbamos, todas partes. Salían unos perros así, no nos dejaban ni siquiera llegar a entregar. No sé si Carlos se acordará, pero
Y a veces nos volvíamos con mucho material porque no podíamos, estaban los perros salían a torearnos y no querían que nos acercáramos a la casa y bueno. Ese era el único problema que teníamos nosotros en su momento. Y, y nada más. A veces la gente nos tomaba, nos recibía los volantes y no tenemos problema. Ahora, si alguien te comienza a tirar piedras en la calle, que no te acerques, te van a denunciar. Te cae el patrullero y te lleva, y te sube al patrullero y te lleva a la comisaría, diciéndote tú no lees las noticias, ustedes no pueden repartir esto. ¿Quiénes serán los valientes que seguirán insistiendo en predicar y mandar volantes, camino a Cristo, conflicto de los siglos y otras literaturas? Serán muy pocos. Pero esa preparación no la conseguirás si no te propones hoy para conseguir esa preparación de carácter. Porque para alistarse, para tener ese rechazo social, hermano, no es fácil. No es fácil. Y no lo conseguirán aquellas personas que se quieran preparar a último momento. No lo conseguirán. Hay relatos bíblicos, la hermana Juan menciona, dice, no lo conseguirán. La crisis solamente va a separar un grupo del otro. No va a prepararlos. Continúo. Las plagas caen sobre los que tienen la marca de la bestia. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, el conflicto de los siglos lo dice, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. En el Apocalipsis se lee lo siguiente con referencia a esas mismas plagas tan temibles. Vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. La primera plaga, sabemos que es la plaga de las úlceras. No sabemos qué tipo de úlceras, pero sí puedo decir, suponer, solamente es una inferencia de este servidor, que algo tiene que ver con la política sanitaria del gobierno mundial. Ya conocemos el flagelo de lo que fue el pinchazo, se dice que se viene otro más pronto, si no es lo que queda de este año, el próximo año, aquellos que conocen cierta información clasificada, pero va a afectar solamente a aquellos que no han santificado su vida y que no han tenido el sello de Dios. Esa es una plaga que tiene que ver en el aspecto sanitario con la gente. Dios permite. Me hace acordar a Job. Job no merecía, pero Satanás igual lo llenó de plagas y pústulas y algo que era muy doloroso. Y sin embargo, Dios permitió que Satanás probara al extremo a este siervo fiel. Pero esas plagas de úlcera fueron de Satanás. Pero como no tiene ahora control sobre los santos del Altísimo, sí tiene control sobre los impíos. Y nosotros sabemos, mis queridos amigos, Satanás no es amigo de nadie. Satanás, tú no puedes ganarle y hacer negocios con él. Él te pide total lealtad cuando tú haces pacto con él, pero él no es leal con nadie. Y cuando a él le toque tener autoridad sobre ti, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu salud, sobre tus bienes, tú no tienes idea de quién va a regir tu vida. El destructor, el mentiroso, el homicida y todos los que le siguen con él, cuando él tenga acceso a tu vida. Y eso va a suceder en el tiempo de la ira del Señor.
Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Acá me gusta la palabra simultáneos. No va a demorar mucho. Esto cuando comience a suceder los eventos en cascada, ¿sí? Va a ser algo muy rápido. Simultáneamente en muchos países va a haber un rechazo también generalizado como comenzó en Estados Unidos hacia ese grupo, hacia esa secta que no obedece. A nosotros, cuando vino la época de, ¿se acuerdan del pinchazo? Nos tenían y muy identificados, a todos. Y nos sabían localizar, ¿sí? Nos privaban de ciertas libertades y ciertos derechos. A mucha gente, incluso en la iglesia misma, no lo dejaban entrar, lamentablemente. Fue algo muy triste. Usted acá no puede entrar. ¿Tiene el carnet? ¿El QR o como se haya llamado? No, no lo tengo. Para atrás. No se tardó mucho en llegar a la conclusión de que el sistema solamente aceptaba a los que se sometían al sistema. De una u otra forma, el sistema lo tenía localizado. Esa fue una prueba de reingeniería social a modo global, pero fue un experimento. Y los datos que sacaron de allí creo que fueron mucho más que valiosos para esta gente. Cuando comience de nuevo esto, ya estarán entrenados por la experiencia pasada cómo manipular a la gente. Por eso los santos del Altísimo se aconseja que salgan de las ciudades, porque la mayor capacidad de control la van a tener en las ciudades, que son como hormigueros, que están delimitados, la alimentación la van a controlar ellos. Ustedes saben que una ciudad tiene sus arterias, sus avenidas, donde los camiones día tras día entran y salen proveyendo a los mercados y de los mercados a los supermercados, ¿sí? Por eso tenemos nuestra comida donde vivamos, cada uno en las tiendas, en los almacenes, en los supermercados, los tenemos, está la comida asegurada. Pero cortemos esas arterias, no digo una semana, 2 días. Nadie entra, nadie sale 48 horas. Y que la gente lo sepa, ¿sí? Se va a producir un vendaval en los supermercados que van a acabar con la comida, pero en cuestión de horas, Así es. ¿sí? Simplemente el día que hubo el apagón acá en Europa, en algunos países de Europa, que más que todo fue aquí en España y Portugal y creo que parte de Francia, hubo supermercados en Barcelona que la gente se enloqueció. Agarraban personas que entraban solamente a comprar una cosa y a lo que se enteraban de que había un apagón, llenaban hasta el carro con 2 y 3 carros. O sea, una exageración y las góndolas Sí. quedaban vacías. Nos tocó a nosotros personalmente, Exactamente. porque en ese momento fue el mediodía, fue el 28 de abril. Me acuerdo ese día porque es especial para la familia Contreras, porque un hermano nuestro cumpleaños. Mm. Fue el 28 de abril. Y nosotros salimos con mi esposa al mediodía a León. Y nos enteramos en León porque vimos los semáforos apagados. Exacto. Digo, ¿qué pasa? ¿Hay semáforo apagado? Entonces, habrá un apagón. Y, y después digo, tenemos que ir al supermercado, ya que estamos en León, vamos a comprar unas cositas. Y cuando vemos el supermercado, una de las empleadas estaba en la puerta con el logo, la camiseta del supermercado, y dijo, ¿tiene tarjeta o efectivo? Solo pago con efectivo. Digo, no me dejó responder, solamente se aceptan pago en efectivo. No, se cayó el sistema. Oh, nosotros tenemos, a Dios gracias, efectivo. Y digo, no, no, con efectivo. Entonces pase. Atrás venía otra persona, lo mismo. Y vimos 4 o 5, llegaron a la puerta, se tuvieron que devolver. Y en otros supermercados, a la noche,
supimos por la noticia que la gente estaba haciendo el acaparamiento completo. Fueron horas, horas. Había Sí. personas, provincias acá en España que se restituyó a las 6 horas, 7 horas, 6, 7 de la tarde se restituyó. Otras provincias de España fueron a la madrugada siguiente. No llegó a las 24 horas, pero fue un apagón que ni siquiera los móviles funcionaban. Exacto. Se cayó el ¿Sí? internet. Todo el sistema de internet, nadie podía pagar con tarjeta porque no había forma de corroborar, de hacer el pago. Horas. Y fue un caos total. Un En caos. las grandes ciudades, los autobuses, la gente se quedó atrapada en los metros, en los ascensores, y entonces los bomberos no daban abasto para ir a sacar a las personas y muchas cosas más. O sea, fueron unas cuantas horas, pero fue caos y la gente tenía pánico. Vimos en los supermercados gente con mucho pánico, nerviosa. Mucho ¿Y miedo. esto cuánto irá a durar, Dios mío? Y si dura muchos días y tal. O sea, la gente estaba muy nerviosa. Este es un pequeño aviso y faltaba solamente la corriente eléctrica, nada más. Exacto. O sea, hubo un apagón eléctrico, pero también apagón eléctrico de las redes sociales. Tampoco funcionaba. No funcionaba ninguna red social. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, dice la hermana Juana en el conflicto de los siglos, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Esa es la intencionalidad del enemigo. Hay que extirparlos. Y nosotros sabemos que no se llegará a cumplir. Satanás tiene su agenda, obviamente, muy, muy bien delimitada, perfecta, pero no se llegará a cumplir. Lo que sí se va a cumplir es la agenda del Señor. Los santos del Altísimo serán santificados, serán sellados y obviamente también serán protegidos. Quítale la cámara. Dice el hermano que en el Ecuador hace algunos años hubo más de 15 días de paro nacional en la capital. Faltaba de todo, todo un caos dentro de las ciudades. Exacto, exacto. Ahí es donde nosotros entendemos, hermano, la importancia de este mensaje hoy. Si tú quieres servir al Señor, el Señor que conoce ya ese evento de antemano, con todo su detalle, nos dice, prepárense fuera de las ciudades. Tomen decisiones, decisiones solemnes. Hermano, no es fácil, no es imposible, pero no es fácil hacer una mudanza para el Señor, lo digo 2 veces, y prepararnos para abandonar las ciudades. No es fácil, pero el Señor promete ayuda y bendición. Lo decimos por testimonio, hermano, y otra gente que ha podido salir también. El cielo está buscando obreros para la mies. Y si uno se alista por fe, el Señor va a aceptar a quien quiera hoy tomar esa decisión y Él guiará sus pasos. Hace pocos días atrás estuve hablando con una hermana que escribió al grupo con problemas personales, pero mucho deseo de salir de la ciudad, un país en Latinoamérica. Problemas personales, problemas familiares, problemas económicos, pero con un deseo vehemente de alistarse en la fila del Señor. En su país no podía, pero buscaba ayuda. Y le comenté, mira hermana, nosotros somos un testimonio, nuestra experiencia, como otras almas también. Y si tú te pones de parte del Señor 100%, si tú realmente quieres servir al Señor de corazón honesto y sincero, solo Dios lo sabe, Dios te sacará. Mantente fiel. Dios no te abandonará en solo tu deseo. Él creará las condiciones. Mantente fiel. Persevera. Y así a muchas personas.
que no pueden porque uno de los principales motivos es no hay dinero. No hay dinero para comprar una casa en el campo. Y el que tiene dinero no quiere llevar a nadie, solamente a su familia. Lamentablemente. No piensan en los demás, piensan en ellos, ¿sí? En la gran mayoría de los casos. Pero Dios aún así y todo levantará hijos e hijas que se identifiquen con este mensaje precioso de santidad a Jehová. Y a nosotros nos manda a que nos unamos esfuerzos, propósitos, objetivos. Nosotros no hubiéramos podido estar acá si no nos hubiéramos unido con otras personas. El hermano José Antonio se unió con nosotros desde prácticamente el primer día que llegamos acá y está hasta el día de hoy. Y nos hemos hecho grandes amigos con el hermano José Antonio. Hay un mensaje acá de un hermano que dice que el campo es para refugiarnos momentáneamente, no para escondernos, porque tenemos que salir para entregar el mensaje. Exacto, exacto. Ese es uno de los aspectos que muy poca gente lo ha entendido correctamente. A veces la gran mayoría de las personas dice hay que salir de las ciudades para evitar problemas de abastecimiento de dinero, de comida, de la ciudad de 15 minutos. No, no. Si tú te vas por miedo a esos acontecimientos que vendrán a las ciudades, si tú huyes al campo para evitar esos problemas, tú no has entendido el mensaje del Señor. El Señor te quiere quitar de la ciudad y llevarte a un lugar en el campo, en los puestos de avanzada, para prepararte a ti, especialmente tu carácter, modelarlo, educarte él otra vez, para que cuando llegues a un grado de santidad, vuelvas con una misión definida, santificado, con rostro resplandeciente, pero definido, de predicar la última amonestación. Tenemos el caso de Moisés. Moisés era un candidato a Faraón por naturaleza. Él estaba destinado a quedarse en el trono. Y Dios le dijo, no, yo tengo otros planes para ti. Y él, cuando salió de Egipto, salió un asesino. Dijo, yo lo voy a hacer por mis fuerzas. Y Dios le dijo, no, vente para acá, y yo te voy a llevar a criar cabras. 40 años. 40 años de vida tenía él y 40 años Dios lo llevó en el desierto a que, Moisés, tranquilo, paciencia, dominio propio, déjame que yo te eduque, porque hay una tarea que tú tienes que hacer, pero tú tienes que estar manso. Salió una bestia de Egipto y volvió un cordero. Cuando se presentó de nuevo a Faraón, volvió un hombre cambiado. Nosotros, cuando salimos de la ciudad, salimos con nuestro indio e india en el corazón. Pero Dios quiere que volvamos como corderos, que podamos aguantar la presión de los insultos y de los golpes tal vez, y de un martirio probable, para testimonio a los demás, y que demos continuamente gloria a Dios. Amén. Y esa es la finalidad que el Señor quiere que nosotros tengamos al final del tiempo. Esa es la finalidad de la salida de las ciudades. En la ciudad del Señor no te va a tocar a ti, no te va a educar, tú querrás y tú creerás, pero el Señor dice no. El aula donde yo quiero que tú te aprendas y yo te enseñe no está en la ciudad, está en el campo, está en los puestos avanzados. Ese es el aula. O te vas allá o te quedas acá. Continúo. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo.
Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Esto ya es la segunda venida. Hay hechos que ya son portentosos, sobrenaturales, y creo que ya aparece entonces, mis queridos hermanos, el velo que hoy separa al mundo invisible, el mundo espiritual invisible, del mundo material y visible, ya se habrá quitado. En el tiempo de angustia previo se comenzará a quitar. Porque así como el Espíritu Santo va a tomar a su iglesia en su control absoluto, los ángeles del maligno tomarán control también de los suyos de forma absoluta. Por eso comienzan a haber las persecuciones y los homicidios o martirios. Joel nos dice que comenzaremos a ver sueños, visiones, los hombres, las mujeres, los ancianos, los niños. La hermana Juárez menciona que ángeles en forma de soldados nos defenderán. Hermano, nos esperan cosas que nosotros todavía no nos imaginamos. Pero acercándonos al ideal de Dios, Él nos irá enseñando. Nosotros estamos dispuestos a ser enseñados. Dice así: los impíos se asombraron de aquel espectáculo al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos, aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras, pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto. Se abrieron los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. A mí me gustaría, Pastor Contreras, que nos aportara un poco sobre este tema de la resurrección especial. Con todo gusto, Gerardo. Quizás sería bueno abrir la Biblia en Daniel, capítulo 12, versículos 1 en adelante. Sí. Ahí nos dice, versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, él es Cristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahí nos está hablando, después del cierre de la gracia, el tiempo de angustia de Jacob, ¿no? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Allí entonces estamos hablando del momento de liberación, pero no todavía de la segunda venida de Cristo. Hay un tiempo breve entre la liberación de ese intento de matar a los santos en el tiempo del Armagedón y propiamente la segunda venida. Quizás podemos leer el texto, ya lo vamos a leer, antes comentamos este de Apocalipsis 16 sobre el Armagedón. Pero acá dice, versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, para que se cumpla el texto de Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. A continuación del versículo 12, en el 13, también podemos mirar ese texto de Apocalipsis capítulo 14, versículos 13, dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esa gente son bienaventurados porque murieron durante el tiempo del mensaje del tercer ángel, y la hermana Joya agrega, guardando el sábado.
esa gente es bienaventurada y entonces resucitan en ese tiempo de la liberación. Esto es cuando a la medianoche se produce la liberación. Y también resucitan pecadores. Ahí viene otro tema también, cómo simultáneamente resucitan esa gente, ¿no? Para que se cumpla aquel texto de Apocalipsis, podemos mirar también, capítulo 1. 1. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Entonces, esa gente que le traspasó, Caifás, Anás, todos aquellos jueces que tuvieron contra Jesús en su juicio, para que se cumpla aquel texto de Jesús en Mateo, si nos acordamos que le preguntan, esto es en Mateo capítulo 26, quizá podemos leer también, es un texto que vale la pena atesorar para verle la armonía a todos los textos, Mateo capítulo 26, versículo 64, 63, quizá podemos leer. Mas Jesús callaba cuando le preguntaban a él, ¿y qué testificas tú a esta gente? Ellos están testificando contra ti, dice el versículo anterior. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dice, te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Al decir conjurar es, te emplazo ante la presencia de Dios, solemnemente delante de Dios, te pregunto, ¿eres el Cristo, sí o no? Entonces Jesús responde, tú lo has dicho. Si hasta ese momento callaba, ya al invocar a Dios no se calla más. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así que ahí prometió, bajo juramento, que esa gente lo iba a ver venir en la segunda venida. Entonces los que le traspasaron, ellos, y la hermana White agrega más gente que fueron enemigos de Cristo a lo largo de los siglos, ¿no? Nerón, Voltaire, ella da algunos nombres también, ¿no? Gente que fueron famosos como enemigos del cristianismo, también resucitarán para ver a Jesús. Entonces, eso solamente se produce hasta que en la segunda venida son totalmente destruidos y los santos que resucitan con los, acompañan a los 144.000 al término de la liberación. O sea, se produce la liberación. Entonces, invito a leer el texto de Apocalipsis 16, otro versículo más para atesorar. Hermano, entonces entendemos también que la sierva del Señor resucitará en esa resurrección especial. Exactamente, exactamente. Y formará parte de los 144.000. Y ahí viene otro tema, y es una cita que la hermana White escribió sobre la hermana Hastings, que ella estaba entristecida por la pérdida de esta hermana y especialmente por la familia, el marido, los hijos, pero yo vi que ella formaría parte de los 144.000. Así en vida, digamos, de la hermana White, hablando de una hermana fallecida que estaría con los 144.000. Efectivamente, se cumple Apocalipsis 16:13, bienaventurados los que de aquí mueren. La hermana White mencionó, hace rato leíste también, que se resucitarán aquellos que creyeron en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, para formar parte de los 144.000. O sea, es un privilegio enorme. Esta generación que estamos actualmente nosotros, lógicamente estarán aquellos que llegan hasta el final, pero están aquellos que resucitan a última hora de los santos que creyeron en el mensaje del tercer ángel, ¿no? Y guardando el sábado también. Se Pero acá entiende vino... que, sí, perdón, Ajá. se entiende que serán días literales antes de la segunda venida de Cristo. Exactamente, sí. No pasan todo el periodo del tiempo de angustia de Jacob, sino Eso es. final. Sí, sí, sí. Y entonces un detalle a tomar en cuenta se encuentra allí en Apocalipsis capítulo 16, que es un mensaje de amonestación y esperanza para el pueblo de Dios, ¿no? En el versículo 12, hablando de ese momento que se va acercando de la matanza de los guardadores del sábado, dice versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esto es Jesús con sus ángeles. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. A esto se refiere el decreto de muerte, de matar a todos aquellos que violan las leyes humanas, ¿no? La ley de Dios. Hay que destruirlos.
son los reyes de la tierra. Entonces el versículo 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, el 16. Esta va a ser la última batalla y la última vez en que estarán frente a frente los santos con los pecadores, ¿no? Y ahí la hermana Joy dice que a la medianoche vino la liberación, ¿no? Ahora cuento un poquito, es un detallito más, pero antes el versículo 15, que este es el texto que tenemos que prestarle mucha atención y forma parte del mensaje a la Odisea, el segundo remedio, ¿no? He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esta es la única manera de llegar hasta el Armagedón, santos, sanos, limpios, habiendo creído y obedecido el mandato del Señor contra las huestes malignas que están suspirando por destruirlos a todos en esa fecha. O sea, era la hora, día, el decreto. Y ahí nos hace acordar dos asuntos. Uno, el caso de la destrucción el intento de destrucción de los judíos en tiempo de Esther, ¿no? Por Amán. Y allí cuando se dio la hora y el decreto, en el libro de Esther, capítulo 3, se habla de cómo Amán echó suertes y decretaron que fuera 12 meses más adelante, en el mes de Adar. Ahí dice, el primer mes empezó, en el mes de Adar sería 12 meses más tarde, ¿no? Y justamente el mismo día, el día 13, ahí pone, ¿no? Entonces, así como ocurre con el caso de Amán, va a pasar en los días finales también. La hermana White en Profetas y Reyes trae la comparación en el capítulo dedicado a Esther, ahí hace la comparación preciosa entre lo que pasó con Amán y lo que pasará en los últimos días. Y un detalle que agrego esto es la masacre del día de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1572. Por eso dice que acordaron el día y la hora esa gente y que en la medianoche iban a empezar la matanza. Porque así pasó con la matanza de San Bartolomé. El 23 a la medianoche comenzó a través de gente que denunciaba, traidores, que los días previos habían sido capturados y señalaban los hogares de los protestantes que vivían, ellos confiados. Las campanas. Sonaron las campanas. Eso fue cerca de la medianoche, ya cuando eran, vamos a decir, 2 o 3 minutos para las 12 de la noche, ahí ya todos preparados con espadas y demás, y a la medianoche comienzan el ataque, entrando en las casas, sacando a la gente y matándolos, ¿no? Bueno, así es el día futuro del Armagedón, a la medianoche, y justo a la medianoche aparece Dios, y la descripción que trae el conflicto es muy interesante, se desquicia la naturaleza, porque esta gente creía que al exterminar al pueblo guardador del sábado, todo se normalizaba, o sea, en medio del desastre, de todas las 6 plagas, todavía creían que podía reconstruirse el planeta, o sea, se podía, pero Dios lo impide, sale el sol a medianoche, dice, o sea, eso es una cosa rarísima, que a la medianoche salga el sol. Y luego lo que se ha leído ahí también, que cesan los ríos, voces de terror que se anuncian en los aires, terrible, y entonces sí, ya comienza de parte de Dios, primeramente la liberación de su pueblo, y luego la matanza de toda esa gente, que incluso se matan entre ellos también. Muy interesante, muy bonito, pero quizás lo más rescatable de todos es ese texto de Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vigila y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esta es la única manera de llegar hasta el último día y ver al Señor Jesús. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermano. Sí, sí. Hay unos mensajes que la hermana Ivette va a leer. Una hermana comentó, tenemos que orar mucho para que Dios ponga las personas adecuadas y no olvidemos que muchos de nuestro pueblo se entregarán unos a otros. Sí. La hermana Cristina colocó, en la primera fase del tiempo de angustia hay mártires, pero en la segunda fase será la angustia de Jacob, pero ya estarán sellados. Nadie morirá, pero no lo sabrán. Exactamente. O sea, habrá un sellamiento, pero la persona no sabrá que está sellada. Exacto. Exacto. Tal vez para no asociar a ambos tiempos de angustia, podemos hablar del tiempo de angustia previo. Es una expresión que usamos también, ¿no? El primero. El tiempo de angustia de Jacob sería el posterior, que ese sí, ya están sellados, ya no mueren. En el anterior, durante el tiempo de gracia, sí, hay penosamente santos que morirán. Así es. También dice ella, la hermana Cristina, que, o sea, hablando de la resurrección que habría, especial, de los que creyeron de 1844
los que creyeron el mensaje y fueron fieles al santo sábado. Serán los que resucitarán para estar con el Señor. Amén. 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 Y estarán en la resurrección especial. Amén. Acá menciona ahora, las tablas de piedra originales aparecen en el cielo. Por un desgarrón de las nubes, una estrella arroja rayos de luz cuyo brillo queda cuadruplicado por el contraste con la oscuridad. Significa esperanza y júbilo para los fieles, pero severidad para los transgresores de la ley de Dios. Los que todos lo sacrificaron por Cristo están entonces seguros. Sus voces se elevan en canto triunfal. Dios es nuestro refugio, socorro muy bien experimentado en las angustias. Mientras estas palabras de santa confianza se elevan hacia Dios, las nubes se retiran y el cielo estrellado brilla con esplendor. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene dos tablas de piedra puestas una sobre otra. Esta ley santa se revela ahora a los hombres como norma de juicio y la memoria se despierta. Las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus. Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios. Se empeñaron en obligar al pueblo de Dios a que profanase su sábado. Ahora los condena aquella misma ley que despreciaran. Cuando el templo del cielo se abra, qué momento glorioso será ese para todos los que han sido fieles y leales. En el templo se verá el arca del pacto, en la que se colocaron las dos tablas de piedra sobre las cuales está escrita la ley de Dios. Estas tablas de piedra se sacarán del lugar donde están ocultas y sobre ellas se verán los 10 mandamientos grabados por el dedo de Dios. Estas tablas de piedra que ahora están en el arca del pacto constituirán un testimonio convincente en favor de la verdad y las exigencias obligatorias de la ley de Dios. Hoy, mis queridos hermanos, tenemos un cierto personaje adventista ya fallecido, Ron Wyatt, que él sostenía haber encontrado en la famosa arca, que es la que escondió antes de la invasión de Nabucodonosor a Israel en tiempo de Jeremías. Nunca presentó pruebas. Se comenta que el gobierno de Israel, del Estado de Israel, le quitó el arca. No sé, mucho sensacionalismo, pero esas piedras del arca, las originales de Moisés, en su segundo encuentro con Dios, cuando Dios talla de nuevo las piedras y se las devuelve a él, están hoy por hoy escondidas. Pero acá se menciona a la sierva del Señor que las que aparecerán en el cielo son las originales del santuario celestial. Dios toma la piedra del arca del santuario celestial y las muestra en un milagro portentoso a todo el mundo. Y les dice que esa es la ley que ustedes tanto rechazaron. Y por esta ley el mundo es juzgado. Y al anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, cuando dio el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía de hablar mientras las palabras de la frase rodaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con los ojos en alto, escuchando las palabras según salían de labios de Jehová y retumbaban por la tierra como fragor del trueno más potente. El espectáculo era pavorosamente solemne y al terminar cada frase los santos se exclamaban: ¡Gloria! ¡Aleluya! Sus rostros estaban iluminados con la gloria de Dios. A causa de esta gloria los impíos no podían mirarlos. Y cuando la bendición eterna fue pronunciada sobre quienes habían honrado a Dios santificando su sábado, resonó un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen. Son momentos que no hay pluma que pueda describir. Hermana Juan misma, dice yo, cuando escribía estas cosas, volteaba su pluma y decía, no hay palabras.
para poder describir estas escenas. El pueblo de Dios ha estado en el horno de fuego en el mundo, calentado intensamente por las pasiones y los caprichos de los hombres que procuraban obligarlos a adorar a la bestia de su imagen y ser desleales al Dios del cielo. Han salido de las montañas, de las rocas, de las madrigueras y las cuevas de la tierra, de los calabozos, de las prisiones, de los concilios secretos, de las cámaras de tortura, de los cobertizos y de las buhardillas. Todo lugar servía para esconderse de los impíos que los buscaban directamente para matarlos. Han pasado por terribles aflicciones, profunda abnegación y grandes frustraciones. Ya no serán más objeto de burla de hombres impíos. Ya no aparecerán más malos y acongojados ante los ojos de quienes lo despreciaron. Y uno se preguntará, ¿vale esto? ¿Por qué el Señor permite? ¿Acaso no están sellados? ¿Acaso no están perfectos, santos? La hermana Juan menciona que el horno de fuego de la prueba por la que tiene que pasar el pueblo de Dios es para quitar las últimas imperfecciones de los caracteres de los santos sellados. ¿Por qué? Porque viene Cristo con la gloria suya, con la gloria del Padre y con la gloria de los ángeles en su segunda venida. Y alguien que tenga la más mínima mota imperceptible de pecado será muerto. Por eso tienen que lograr una perfección exactamente tan similar a la de Cristo en la tierra. Aquí un mensaje del hermano Sí. Francisco, lo leo. Sí, El hermano Francisco comenta, los que queden en las ciudades en el día de la señal y por algún motivo no pudieron salir de las ciudades, ¿recibirán el sello de Dios? Es una pregunta. ¿Serán traspasados por espada enemiga? ¿Tendrán dolor? Nosotros entendemos que el sellamiento comienza con el pueblo de Israel, pero se extiende también a los obreros de la hora undécima, que al final del tiempo de la misericordia, a último momento, cuando ya está por cerrar el día, ellos ingresan a la mies, a la obra del Señor, ¿sí? Son obreros que son contratados a la última hora y ellos reciben exactamente el mismo pago, la vida eterna. Son obreros que no han tenido el tiempo de prepararse en un puesto de avanzada, no han tenido tiempo de formar grupos, no han tenido tiempo de tener la experiencia que los primeros que les llevaron el mensaje sí tuvieron. Pero Dios los ama. Dios los ama y Dios los acepta. Y estas personas se unen a último momento, hombres y mujeres de todas las religiones, de todos los estratos sociales, de todos los países, pueblo, nación y lengua, y los acepta. Son hombres y mujeres que no han tenido esa experiencia de años de haber crecido en el conocimiento. Pero así, ellos tenían que ver a alguien morir y darse cuenta que esa gente era buena y no tenía que haber muerto. Y por testimonio, al final, son sumados a los 144.000. Y es ahí donde termina el sellamiento. Personalmente, hermano, yo no tengo una respuesta exacta, pero quiero pensar, por evidencia y sentido común, que Dios ama a todos aquellos y Dios le dará la fortaleza a cada uno según su providencia y sabiduría. Aquellos que han tenido años para prepararse soportarán mejor la prueba, la hermana Juan lo dice. Otros tendrán que prepararse en semanas y meses, dice ella, ¿no? Lo que no pudieron hacerlo en años, lo tendrán que hacer en semanas y meses. Pero Dios los ama a todos por igual. Es su remanente. Quiero pensar que el último hombre o mujer que ingrese
en la hora undécima, el último, llamémosle el último, sellado, el último sellado, la hermana Juan menciona en el conflicto del siglo que un ángel vuela prestamente delante de Jesús y le dice, Señor, se ha sellado al último. O sea, se completó el número de los sellados, dice. ¿Sí? Ese último no tuvo la experiencia que ustedes y yo estamos teniendo ahora, de estudiar esto, de estudiar los oráculos del Señor. Pero Dios le ama igual y lo acepta. Y Dios preparará esa alma en la posibilidad que esa alma se entregue, en los límites de esa alma que no ha tenido la experiencia, pero igual pasará la prueba. Ahí es donde se ve el poder de Dios. Nosotros, si hacemos una analogía en el aposento alto, hubo hombres que han seguido al maestro y hubo otras personas que se convirtieron cuando bajaban los 120 del aposento alto. Pero también los convertidos por la predicación con poder del Espíritu Santo, con la lluvia temprana, esas personas que no caminaron con el Maestro, que no presenciaron los milagros como los discípulos y otras personas conocidas, también fueron mártires, también dieron su vida y no tuvieron la experiencia que tuvieron los apóstoles. Ellos apenas recibieron el mensaje, lo abrazaron, se convirtieron y fueron perseguidos y muchos martirizados. ¿Y tuvieron tiempo de prepararse como los discípulos? No, pero fueron aceptos en el amado. Y esas personas ya descansan con la segura promesa, como los apóstoles. Es decir, el tiempo de preparación es un tiempo que a nosotros se nos da a aquellos que el Señor llama y a aquellos que son obedientes en recibir ese llamado, pero hay personas que ahora los adventistas son llamados, pocos obedecen, pero estas personas, puntualmente a la que pregunta el hermano Francisco, no son de este redil, son las personas de afuera, de otras religiones, de otras creencias, de otros antecedentes. Nunca escucharon el mensaje de los tres ángeles, pero sí son aceptados por el Señor. Ahora, los que han aceptado ahora son sellados, pero adventistas, calculamos que hay entre 23 y 24 millones de adventistas en el mundo, bautizados, esas personas tienen su tiempo hoy, no tendrán su tiempo cuando venga la persecución, porque el pueblo de Dios ya fue juzgado, el pueblo de Dios ya fue zarandeado, ya fue juzgado, ya fue sellado o desechado. De esos 23 millones o 24 millones, el Señor ya habrá separado un remanente que recibirá la lluvia tardía. Y los próximos convertidos no son de los adventistas, esos ya están descartados, ¿sí? Y vendrán a engrosar las filas de estos desertores, de los que apostataron, que seguirán reuniéndose en las iglesias, seguirán guardando el sábado, seguirán teniendo sus reuniones, seguirán teniendo el cargo en la iglesia, hasta que la iglesia permanezca. Pero en el cielo ya fueron descartados, porque no obedecieron en el momento en que ellos tenían la luz. Y ahora el Espíritu Santo desciende sobre el remanente y se va a las ciudades, a los pueblos, a todas las personas, a los que no han escuchado el mensaje. Y esas almas son las que reemplazan a los desertores del pueblo adventista. Tenga el Señor misericordia de su iglesia. Amén. Sí, léalo, léalo. Como el hermano Francisco preguntó que si tendrían dolor y que si serían traspasados por la espada enemiga, ¿verdad? La hermana Cristina aquí comentó, claro que tendrán dolor, pero será tan grande la alegría de encontrarse con su Salvador que no dará importancia al dolor. Tenemos mártires que morían cantando alabanzas. Isaías, Esteban y otros.
el hermano Francisco hace otra nueva pregunta. ¿Es como el ladrón de la cruz? O sea, lo que meten en las ciudades. Fíjense, muy interesante la observación. El que quiera aportar, por favor, hágalo, ¿eh? Ujú. Pero el ladrón de la cruz, si él hubiera tenido la oportunidad de bajar de la cruz, lo primero que hubiera hecho hubiera sido bautizarse. Porque él aceptó a Cristo, ¿sí? No tuvo oportunidad. Pero aún así todo, el Señor le amó y le prometió. Él en su vida, que él mismo dijo, reconoció, le dijo al otro, tú cállate, porque nosotros que somos malos merecemos este castigo, pero este santo, él lo conocía, sabía de él, y sabía que le estaban haciendo injusticia, ¿sí? El otro le decía, ya que tú salvaste a tantos, sálvanos a todos nosotros y salgamos corriendo de acá y que no nos pillen. Y él dijo, no, ¿qué estás haciendo? Nosotros, a la verdad, es justo lo que estamos mereciendo, pero este hombre, y lo mira Jesús, Señor, acuérdate de mí. Y no se sabe más nada de él, pero él murió en la promesa. Hay hombres y mujeres que al final del tiempo de gracia comenzarán a suceder cosas muy extrañas. Mira, te lo voy a decir de esta manera. Nosotros, los que conocemos el mensaje de los tres ángeles, con muchos años de historia dentro de la iglesia, ante Dios somos juzgados por esta luz que tenemos. A nosotros no se nos va a tener por inocente porque tenemos conocimiento. Y la luz que nosotros tenemos, ese conocimiento, nos hace responsable ante Dios. Porque tú siendo adventista tanto tiempo, ¿qué has hecho? Te cruzaste de brazo. No fuiste a dar el mensaje a nadie. No diste estudio bíblico, no repartiste un volante, no saliste a acompañar a alguien, no hiciste evangelismo. Porque el alma del cristiano es predicar el evangelio. No hiciste nada. Pero el obrero de la hora undécima, la última, en los últimos días literales del mensaje con el fuerte pregón, hay personas que en la luz que ellos tienen, que es mínima, apenas están escuchando lo que está predicando ese hombre, esa mujer, con rostro iluminado. Esa es toda la luz que tienen, no tienen más. Nadie fue a llevarles ese mensaje. ¿Tú crees que los dos tienen que ser juzgados de la misma manera? No, Dios es justo. Por eso el pueblo de Dios es el primero en ser juzgado, porque tiene conocimiento. Y los últimos, los que no conocen, el mundo en general, es dejado al final para que conozcan primero por el remanente ungido del Espíritu Santo y que vaya a predicar con la potencia de la lluvia tardía. Entonces sí ellos ahora pueden ser juzgados porque conocen. Lo tomas al mensaje y te unes al pequeño remanente o lo rechazas. Esa decisión va a ser tu sentencia. Por ese momento, en esa semana tú has conocido. La semana anterior no conocías nada, Dios no te puede juzgar. Pero por la luz que tú has tenido ese día, Dios te dice, ahora sí tú conoces. Ahora sí yo puedo juzgarte a ti. Por eso la hermana Joy menciona que el gran paradigma al final del tiempo que va a superar barreras idiomáticas, barreras culturales, barreras geográficas, va a ser un solo tema, la verdadera adoración en sábado y la falsa adoración en domingo. No va a haber algo tan difícil de entender, no va a haber un planteo teológico, no va a haber un planteo filosófico que debatir, que si yo me salvo, que si no. ¿Tú crees en el Dios creador? Acepta el sábado, porque está en la Biblia. Tú no crees en el Dios creador o no quieres creer y te conviene más tu beneficio personal, te conviene más que no te caiga Babilonia encima con sus restricciones, elegirás el domingo.
Algo muy sencillo, algo muy fácil. Lo puede entender cualquier persona de cualquier país, ya sea un letrado universitario, capacitado intelectualmente, un grande, o una persona de campo que no tiene ni siquiera la escuela básica terminada. Lo puede entender. El mensaje del sábado y del domingo es un mensaje universal para toda la gente, es fácil. Y ese mensaje lo darán hombres y mujeres santos para todo el mundo. Y eso se va a regar como fuego en rastrojo. Nadie va a poder detener ese mensaje. Y aún más tendrá mayor poder y fuerza porque ese mensaje estará acompañado de persecución y martirio. Y la gente va a decir, ¿cómo van a matar a un hombre que viene a predicar solamente algo tan sencillo de decir, no guarden el domingo, salgan de Babilonia, hay un juicio y la verdadera adoración es el sábado? ¿Por qué? Porque la ley de Dios sigue vigente. Los judíos rechazaron a Cristo, pero guardaban la ley. Y los cristianos ahora aceptan a Jesucristo, pero no guardan la ley. Los católicos guardan 8 mandamientos. Los evangélicos guardan 9 mandamientos. Pero el remanente de Dios va a guardar los 10. Y nosotros, aquellos que entendemos esto, el Señor nos llevará al extremo de la prueba para que nuestros caracteres se vayan purificando y también ser testimonio a los demás. Dios va a juzgar a esa persona cuando comience a entender lo que es el debate de sábado-domingo. ¿Qué significa sábado-domingo? Lo va a entender porque el Espíritu Santo, cuando alguien predique con rostro iluminado y con el poder de Dios, también el Espíritu Santo hablará a su alma. Elige. No, hoy elige, mañana no sé, hoy elige. Y es ahí donde el Señor se manifestará a cada alma. Por eso no puede este mensaje ser detenido, no lo será, ni por guerra, ni por hambruna, ni por la Tercera Guerra Mundial, ni por peste, ni por nada. No se puede detener hasta que este pueblo sea purificado por medio de la aflicción, y una vez que la aflicción esté completada, según los términos de Dios, se termina la gracia y comienza la obra extraña de Dios o comienza el día de la ira. Vamos a terminar sí, la hermana va a leer los comentarios. La hermana Cristín también hizo un comentario. Tenemos el ejemplo a última hora del ladrón en la cruz. El hermano José Contreras dice, el capítulo 12, el zarandeo, ser miembro de iglesia no garantiza la salvación. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Esto está en el Servicio Cristiano Eficaz, página 52. Y acá la hermana Cristín dice que el ladrón en la cruz lo reconoció como Salvador a Cristo y fue salvo. Exactamente, exactamente, completamente de acuerdo. Ustedes fíjense, mis hermanos, que el ladrón de la cruz es sacado muchas veces como un referente para otras cosas, pero el ladrón de la cruz lo único que hizo fue aceptar a Jesús por fe. Él le dijo, yo creo en ti, yo te conozco a ti, porque él sabía quién era. Y de pronto le dijo, Señor, ten misericordia de mí, acuérdate de mí, nada más que eso. Y Jesús le dijo, tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Solamente por haber reconocido a último momento. ¿Cuántas personas a último momento de su vida reconocen que Cristo puede limpiar su vida y sus pecados? En el lecho de En el lecho, enfermo ya. en el lecho de enfermo. Sí, prácticamente moribundos. Exacto.
Ese es el misterio de la piedad. Pero también habrá personas que habrán negado, como el otro, ladrón en la cruz, y seguirán contumaces, rebeldes, testarudos. No, 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 yo no quiero, yo no quiero. ¿Sí? Tenga el Señor misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Dice así el último párrafo. Delante del trono sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, hállase reunida la compañía de los que salieron victoriosos, de la bestia, de su imagen y de su señal y del número de su nombre, con el Cordero en el monte de Sión teniendo las arpas de Dios. Están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno. Una voz de tañedores de arpa que tañían con sus arpas, cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000, el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno, sino los 144,000, pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia. Una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. ¿Por qué? Porque esa compañía tuvo que pelear mano a mano con demonios liberados. Hermano, nosotros no tenemos idea lo que significa ese tiempo de angustia de Jacob. Hoy vivimos bajo el tiempo de la gracia, porque el tiempo de la gracia, los demonios están retenidos. Los miles de millones de ángeles caídos no pueden caernos a nosotros como ellos quisieran. ¿Por qué? Porque todavía no solamente la persona bondadosa, el malo, el asesino, la prostituta, el drogadicto, el narcotraficante, lo peor de lo peor, si se arrepiente, puede recibir perdón. Porque estamos en el tiempo de la gracia. El peor de lo peor se puede arrepentir y Dios le va a escuchar su oración y borrará todo su pasado. Y en su libro, en el libro de los cielos, pondrá perdonado porque él se arrepintió. Por eso los demonios no lo pueden tocar, porque él puede todavía revertir su destino. Pero en el momento en que se acabe esa gracia, ese tiempo de misericordia y perdón, ya los demonios tienen acceso completo a los impíos. Y nosotros no tenemos idea de lo que pueda significar eso. La hermana Juan menciona que ni la mente más fecunda, más prolífica en imaginación puede tener una idea de lo que nos falta pasar todavía. Pero Dios cuidará a su pueblo. Pero los impíos no. Ellos eligieron otro caudillo. Ustedes lo eligieron a ellos por comodidad, por conveniencia, por intereses, etc. Vayan con ellos. Pero lo que hayan elegido al Señor, el Señor obrará portentos, porque su nombre será vindicado por ese ejército, el último ejército de Dios. Su nombre por la eternidad será alabado, porque Él sostuvo a los que confiaron en Él. Que el Señor te bendiga. Amén. Y te guarde. Amén. Y te prepare, porque el Señor desea que tú formas parte de ese grupo. Te está llamando hoy, nos está llamando hoy a que tomemos decisiones solemnes. Anímate, prueba a Dios, desafía tu incredulidad y ponte del lado del Señor, porque Él no defrauda. O nos defraudó a nosotros, hermano José Antonio, mi querida esposa, de que estamos acá. Para nada. Jesús no falla nunca. Si nosotros contáramos, hermano, nos quedamos 2 horas más, cosa que el Señor ha hecho por nosotros en estos 3 años y medio que estamos acá, confiando y seguimos confiando en el Señor. Y el Señor no nos ha abandonado. Hemos recibido
palo de muchas partes. ¿Qué esperamos? ¿Rosas? ¿Abrazos? ¿Una alfombra roja? No. Lo que nos falta todavía. Y aquellos que siguen al Señor, este mundo no es nuestro lugar. Nosotros no somos ciudadanos de aquí. Nuestra patria está en otro lugar. Estamos en territorio enemigo. Dile a un ruso que camine tranquilo por Ucrania hoy y que con la bandera rusa le caen a tiros. Está en territorio enemigo. O dile a un ucraniano que se vaya a donde están los rusos. Territorio enemigo. Tú no eres bienvenido acá. Tus días están contados. Satanás hoy es el que administra este mundo. Y el que quiera servir a Dios, él lo mira como un objetivo. Pero fiel es Dios, que nunca abandona a los suyos. Amén. Amén. Preparémonos, mis queridos hermanos. Tomemos decisiones. Formemos grupos, aquellos que quieran salir de las ciudades, para que se logre un consenso general, se logre una unidad en el espíritu, en la doctrina y en el amor. Porque si salir en grupo cuesta, solos cuesta más aún. El Señor está llamándonos ahora que nosotros conocemos este mensaje y va a preparar a los suyos con nosotros o sin nosotros. Lo va a preparar. Pero ese honor que tenemos, se dijo, el Señor ha tenido la gracia de llamarme a mí a un bueno para nada, para prepararme para lo que Él quiere mostrar en este mundo, un testimonio. Y a ti también. ¿Es más para leer? Si no, vamos a terminar con una oración, ya se va haciendo la hora. ¿Sí? La hermana Cristina dice, gracias mil a Dios que aún podemos tener libertad para predicar, que no sea solo emoción, hermanitos. Dios está Así en las es. puertas, más serio de lo que pensamos. Las señales están muy claras. Amén, hermana Cristina. Gracias por tus aportes. ¿Sabes, hermana, cuál es la gran diferencia de las predicaciones emocionales a las verdaderas predicaciones? El tomar decisiones. El que te va a predicar emociones nunca te va a llevar a tomar decisiones reales, porque tú de ahí sales muy emotiva y con las lágrimas y llorando, amén, amén. Pero ha pasado 2 horas, te olvidaste del sermón. Pero si tú vas a ser tocada por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a llevar a tomar decisiones. Primero en tu vida. En tu vida. Vas a dejar de mirar al pastor, a la iglesia, al anciano, a quien sea. Te vas a empezar a mirar a ti mismo. Tú tienes que cambiar. Y hay poder del cielo para que tú cambies. Y cuando tú comiences a cambiar, el Señor comenzará a transformar circunstancias que te van a llevar a servir al Señor hasta que Él pueda perfeccionar su obra. Las decisiones que tenemos que tomar ahora son llamados de Dios. Anímense, pruébenme, a ver si yo no hago milagro en sus vidas. Eso es lo que el Señor decía para cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Y el Señor nos guarde y el Señor pueda tener misericordia de su pueblo, de su iglesia. Oremos por nuestros pastores, por nuestros ancianos, por nuestros líderes. Oremos los unos por los otros. Todos somos falibles, todos somos personas que podemos equivocarnos, pero hay uno que no se equivoca. Mirémonos a Él. Jesucristo es nuestro ejemplo, único modelo. No te reflejes en ninguno, ni en ninguna. Si tienes que reflejarte, mira a Jesús. Él es el modelo. Y que el Espíritu Santo te lleve a contemplarlo a Él. Hermano José Antonio. Sí. Realmente estas ideas nos llevan a recordar la teología de la última generación, que, según mi entender, se lleva a cabo en un puesto de avanzada. Amén. Y que el objetivo es que tú tengas el mismo carácter de Cristo,
que el Señor nos conceda la gracia de ir avanzando hacia ese objetivo, para que en esta última generación, que somos nosotros, alcancemos ese don de tener el mismo carácter de Cristo. Amén. Y cierro con esta invitación. Si tú quieres salir de las ciudades y tú ves que no puedes por circunstancia que tú conoces, lo dije la vez pasada, y no tienes dinero para comprar una casa, un ticket de avión sale más barato que una casa. Te esperamos en España, porque hay mucho que hacer acá, hermanos. Hay mucho que hacer. Y el Señor busca hombres y mujeres santos y que deseen santificarse. Amén. Amén. La Sí. hermana Cristina pregunta que cuándo otro tema, el próximo miércoles nos volveremos a reunir Exacto, a las 20 horas, hora de España. exacto. Hermana Cristina, nos reunimos 2 veces por semana. Miércoles, 20 horas, 8 de la tarde, hora de España, y sábado, 21 horas, hora de España. Miércoles y sábado. El próximo miércoles, Dios mediante, tenemos el capítulo 4, las pruebas y el triunfo del mensaje del tercer ángel. Capítulo 4 del libro. Y en la gracia del Señor, oremos los unos otra vez por los otros, hermanos. Amén. Necesitamos de mucha oración y ruego para que el Espíritu Santo nos lleve a un reavivamiento y a una renovación en nuestra vida. Amén. Amén. Si nosotros no cambiamos, no podemos estar en los términos de Dios. Necesitamos cambiar. Un reavivamiento y una reforma es la más urgente de nuestras necesidades delante de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este precioso momento de poder meditar en tu santa palabra. Amén. Gracias por tanta luz y conocimiento que nos das a nosotros, tu pueblo, para que podamos crecer en gracia y prepararnos para ese momento y preparar a otros. Amén. Bendice este hermoso grupo, Señor, de fieles hombres y mujeres que buscan, Señor, la faz de tu rostro para hallar misericordia oportuna. Amén. Gracias, Padre, porque nos das ahora todavía el tiempo de gracia de prepararnos. Prepara a tu pueblo, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Ten misericordia, Padre, de este servidor. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. 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 El hermano Francisco hace una petición que oren por ellos porque van a ver un terreno en un tiempo corto. Amén, hermano. Amén. Bien, hermano Francisco. Y la hermana Raiza Jiménez pregunta que cómo se llama el libro que estamos estudiando para descargarlo. Es el perfil de la crisis venidera. Exactamente, hermana. Si tú vas a la página, bueno, a nuestra página de internet, en nuestro canal, ahí están todas las reuniones anteriores y en cada link de la reunión está puesto el link para descargarse el libro. Si tú, hermana, quieres tener el libro ahora, puedes escribirnos a nosotros en este chat, nos das tu teléfono con el prefijo y nosotros te lo enviamos en PDF en un rato. Ujú. Así para todos. Aquellos que no tengan el libro pueden pedirlo y nosotros lo compartimos en PDF. Este mismo volumen. Sí. La hermana Cristina pregunta que el miércoles ¿a qué hora? El miércoles a las 20 horas, 8 de la noche. Hermana Cristina, ¿tú de qué país nos acompañas? Ajá. ¿De qué lugar? De Chile. Chile. Creo que son 6 horas, ¿no? El hermano bueno, Francisco es el que debe saber. En este Hola. Ahora Estamos a 5 horas en este momento. 5 y 6, 11, exactamente. 6 horas de diferencia. Sería a las 2 de la tarde. Perdón, a las
A las 3 de la tarde el día miércoles y el día sábado estamos a las 4 de la tarde. Así es, Sí. sí, señor. Y para la República Dominicana, pregunta la hermana Raiza Jiménez. Bueno, si tú nos dices, hermanita Raiza, la hora de allá, te podemos sacar el cálculo, pero no debe ser mucha diferencia tampoco. Sí, yo creo que son como unas 7 horas de diferencia más o menos. Puede ser 7 horas. 4 p.m. dice, ¿no? Sí. Sí, 4 y 59. Exactamente. 7 horas, 7 y 4, 11. Acá son las 11 de la noche. 7 horas. ¿Sí? O sea que el próximo... 5 de la tarde, dice ahí. 5, ¿no? 4 y 4, 5, exacto, Sí, perdón. sí. 5 de la tarde. 6 horas también, la misma hora de Chile. 6 horas de la tarde. Son 6 horas de diferencia con la hora de España, hora de Madrid. 6 horas de diferencia. O sea que si el próximo miércoles son a las 8, allá serán a las 2 de la tarde. Sí. Hora de República Dominicana. ¿Sí? Así que el Señor nos bendiga, nos veremos Dios mediante, están invitados todos, inviten a otros para que puedan participar de esta linda reunión de estudio. Pastor, muchísimas gracias por tu aporte, a todos aquellos hermanos también, gracias, que el Señor les bendiga, fuerte abrazo en Cristo, Feliz tarde de sábado. feliz tarde de sábado Amén. y que el Señor les bendiga. Seguimos Amén. el libro el próximo miércoles, Dios mediante. Amén. Siempre lo decimos, Maranata. Maranata. Pronto, amén, amén. Amén. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones para todos.